Muy buenas, amigos de afición, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, aquí como podéis ver ya ha habido bastantes cambios con las parejas. Ha ido muy rápido todo, yo no esperaba que fuera todo esto tan rápido. Tenía la idea de empezar sobre marzo, a que empezaran a hacer nidos y demás. Y bueno, y mira que crío un exterior y todo y que no les pongo luz artificial ni nada, ni les suplemento horas de luz. Están totalmente como van a estas fechas las horas de luz. Ya que cuando hice las parejas, como visteis en el vídeo anterior, tenían lo que son las hojas estas de aquí de las jaulas que tienen en el lateral, las tenían súper deshechas, las tenían deshilachadas. Todas las hembras ya tenían ganas de buscar material para hacer los nidos y demás. Nada, pues eso lo que hice fue poner material, al día siguiente hacer los nidos enseguida. La blanca y la timbrada se pusieron como locos a hacer nido. A esta la jaspe le costó un par de días más de hacerlo, pero bueno, le puse el nido y al rato ya tenía las hojas igual que las otras. Incluso cogí las cuerdas estas para meterlo dentro del nido para hacerlo. Ya lo tiene casi acabado. Esta es la hembrita del nuevo fichaje que tuvimos, que como ya acaba la puesta y ya acaba la cuarentena, ya la hemos puesto en su sitio para que empiece la cría. Ahora ya le hemos puesto el pelo y el nido, ya para que cuando quiera empezar a hacer el nido, que arranque cuando quiera. La verdad que me gusta mucho, es una hembrita muy guapa. Bueno, lo que os estaba diciendo, la timbrada está ahí abajo y la blanca lo acabaron casi a la vez lo que es el nido. Lo que la blanca empezó a poner los huevos bastante antes que la timbrada. Me hubiera gustado que hubieran cuadrado las puestas para así poder echarlas a incubar algunas a la vez. Pues si hubiera algún tipo de problema, que alguna no se echara al nido, que abandonara el nido, poder ponerse a la otra. Pero bueno, no pudo ser. Ayer, día 22, ya le puse todos los huevos a la blanca. Un total de 5 huevos que ha puesto. Se los pusimos ayer, ya los está incubando. Después la timbrada, antes de ayer, lo que hizo fue que puso el primero, hoy ha puesto el segundo. Esta se curra un poquito más el nido, lo ha hecho un poco más acolchado. Los huevos los tengo apartados para después el cuarto o el quinto día ponérselos todos, así que se nazcan todos a la vez. Y nada, esta blanca, como la metí ayer en la jaula de cría, esperaremos y a ver si puede cuadrar con esta de abajo, aunque no creo porque ya tiene el nido casi acabado y luego faltarán pocos días para que empiece a poner. Bien, lo tiene casi terminado el nido ya. ¿Ves? Aún queda alguna fibra de estas. Estas son las fibras de lo que son de las hojas de plástico. Y nada, me hubiera gustado este año usar primero yute para que empezaran a hacer el nido y después usar lo que es la mezcla que uso yo de pelo para que lo remataran, pero cada vez que iba a comprar no tenían, para que así al principio no desperdicien tanto pelo y lían unas en las bandejas impresionantes. Y ahora lo que hago a continuación, ahora como solo tengo un macho para las dos hembras, igual que un macho para estas dos, en este caso, por ejemplo, que como solo tengo y ya han acabado de hacer la puesta, este macho lo pasaríamos con esa hembra 3 veces al día, mañana, a mediodía y por la tarde, bastante rato antes de que anochezca, para que tenga tiempo de volver a estar con la otra hembra después. Porque esta pareja aún no ha empezado ni a hacer el nido, pero bueno, así ya se van conociendo y se la tiene que ir pisando para que la vaya conociendo. Esta ya ha acabado la puesta, veremos próximamente si están pisados. Y después por aquí abajo haremos lo mismo también. Esta está a punto de poner dentro de poco. Entonces lo que haríamos sería eso, pasarle al macho durante unos 20-15 minutos al día. Ya te digo, 3 veces al día, como por la mañana, a mediodía y por la tarde.
Y nada, seguir jugando con los machos para que vayan intentando pisar a las hembras. Y esta es la manera que voy a intentar yo de hacer este año, a ver si me funciona bien y tenemos suerte y los huevos están pisados. Esta es en 6 días podremos mirar ya si está fecundados. En 3 o 4 días esta ya le echaré los huevos a incubar. A ver, también en otros 6 días veremos cuántos están pisados. Y nada, y próximamente veremos esta pareja cómo evoluciona, que tengo muchas ganas de verlos, la verdad. Una pareja que promete bastante. Tengo muchas ganas de a ver qué sale de esa hembrita. Y nada, a la espera de que todo vaya bien. Ya está incubándolos, no sale del nido casi para nada. Y la otra protegiendo sus huevos. A punto de echarse ya a incubar también. Después, por otra parte, me han llegado unas jaulas de concurso nuevas que tenía ganas de comprar. Las compré a un chico y nada, ya las tenemos aquí. Espero que vaya bien la cría para usarlas y poder llenarla de ejemplares que próximamente presentaremos a los concursos de este año. Y nada, a ver si todo nos va bien, tenemos suerte en la cría. Igual que espero que os vaya muy bien a vosotros también en la cría. Muy importante eso, que no le falte pelo. Y también ahora lo que le vamos a poner es un poco de ortiga, para que así los machos estén más fuertes cara a estos días que le va a hacer falta. Y coman ortiga y que les aporte vitamina E y puedan estar así fuertes para lo que les espera estos días. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle like, suscribiros al canal, que me ayudéis mucho. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.